todos necesitan lo mismo, les gusta lo mismo, y no es así. O sea, es diversa porque son personas, por empezar, son personas distintas, unas de otras, independientemente que los modos de adquisición de la patología, el tipo de la patología, el curso de la patología, eso se va a agregar, pero partimos que el portador es diferente. Entonces, yo creo que y aparte también tener en cuenta que cuando opina una persona con discapacidad, hay personas con discapacidad que saben de la discapacidad, que tienen una experiencia representativa, y hay otras personas que opinan y que son muy egoístas y que quieren solamente para sí. ¿Por qué? Porque son personas. Entonces, esa diversidad debe ser no solo atendida, sino promovida, reconocida, aceptada y valorada. Y el otro punto importante en esta prieta síntesis es que la discapacidad tiene que ver con personas. Yo hace años que vengo diciendo que me da mucho apuro tener que decir esto, que tiene que ver con personas, porque para mí es obvio. Yo entré a la discapacidad porque en realidad como socióloga recién recibida me interesaba mi sociedad, y en mi sociedad veía diferentes formas de manifestación. Por diferentes razones me dediqué a la discapacidad. Incluso yo estuve en Brasil recientemente y se le hizo un reconocimiento a gente que pertenecía y colaboraba con una asociación, la SAPAE de Brasil, que tiene que ver con la deficiencia intelectual, y se marcaba que había muchos de estos colaboradores de muchos años que eran padres y familiares de personas con discapacidad, pero que había muchos otros que no lo eran. Y en el tema de la discapacidad hay mucha gente que no tiene personas con discapacidad en su familia, que no es persona con discapacidad. Pero van a ver ustedes, y le habrá pasado a un montón de los que están acá, que siempre te preguntan, ¿y vos por qué te dedicaste a la discapacidad? ¿Vos tenés un hijo o tenés un padre con discapacidad? Mi primer libro yo lo escribí embarazada de mi primer hijo. Por supuesto que cuando lo publico, lo primero que hago es dedicárselo a ese hijo tan amado. Y yo puse para quien quiero un mundo abierto y sin barreras. En realidad yo tengo 3 hijos, son hoy adultos, sin discapacidad, y sigo queriendo un mundo abierto y sin barreras. Bueno, esto fue suficiente para creer que yo era madre de una persona con discapacidad. ¿A qué voy con esto? Que parece que el de la discapacidad es un problema privado, y solamente del que es persona con discapacidad o lo tiene por interés, por necesidad, y no por vocación, y no porque seamos buenos, porque somos tan buenos y tan malos como cualquiera. Pero yo, digamos, desde lo que es el trabajo en investigación, lo que defiendo es que haya gente que se dedique a este tema. Es un tema más, es un tema más, no es un tema de bonachones, como dice Mafalda en un chiste con Susanita. Dice en un momento Susanita, mi mamá es tan sensible que no puede ni siquiera hablar de los niños discapacitados. Entonces Mafalda le dice, bueno, hay mucha gente así bonachona. No tenemos que ser bonachones, tenemos que ser buenos ciudadanos en vivir y dejar vivir. Es decir, estamos hablando de personas como cualquiera, con derecho a tener oportunidades y alternativas para cumplir sus obligaciones. Evidentemente las personas, cualquier persona, particularmente una persona portadora de deficiencia, generalmente en un mundo no diseñado para sí, se encuentra con dificultades de comunicación, de comprensión, dificultades de movilidad, de visión, de audición, etc. Pero en realidad las dificultades, yo supongo que los que están al lado de personas ciegas le estarán contando, para que no se queden colgados del pincel. Estamos viendo en esta foto dos hombres con discapacidad motriz que se encuentran con obstáculos. Y fíjense que los obstáculos no son naturales, son obstáculos construidos. Es una oficina pública o privada, no sé, pero que está construida para personas que se pueden poner de pie. Entonces una persona
en silla de ruedas, queda tremendamente incómoda, no se puede ver por el que la atiende, y lo más probable es que esta es una persona absolutamente autónoma, una persona rehabilitada, que tiene su silla, que se traslada solo, pero se encuentra con una barrera de no poder hacerse entender por la persona que lo atiende, quizá para hacer un trámite simple, para comprar una tostadora, no necesariamente para comprar una prótesis. Y en otro caso, también, es una persona que se está paseando por la calle o se está trasladando en silla de ruedas y se encuentra con una columna que obstruye el paso. También muchas veces los obstáculos son por deterioro, por desidia. Y yo tomé algunas fotos de las muchas que podemos ofrecer, simplemente para ilustrar esta idea, para ilustrar cómo es la barrera actitudinal. Es decir, en un momento se construyó una rampa, pero no se la cuidó, no se la conservó, no hubo continuidad. Y quizá la expresión más clara sea en esta foto donde se ve a una joven que está ante una rampa perfectamente construida, de acuerdo a la normativa, y se encuentra con un auto estacionado frente a esa rampa. Quizá con un paradigma tradicional, si yo quisiera describir esta foto con un paradigma tradicional, que todavía sobrevive este paradigma, pero que lo escuchábamos hace años, diría, qué gente insensible, qué falta de conciencia, fíjate qué maldad, dónde estacionó el auto. O también podría decir, pobre chica, encima de estar en silla de ruedas, se encuentra con un desalmado, le estaciona el auto y no la deja pasar. Pero esas maneras de describir la realidad tienen que ir evolucionando y tienen que ir cambiando. Lo que me interesa ahora es describirla así. El derecho de las personas con discapacidad, el derecho a transitar, a trasladarse, a trabajar, puede terminar donde estaciona su vehículo. Esto es de la década del 90, esto es preconvención, y esto fue hecho por la Comisión Asesora para la Eliminación de Barreras de San Martín de los Andes. O sea, personas con discapacidad que querían luchar contra las barreras en el entorno, y ya en la década del 90 se hablaba de no sea bueno y educado, o sea, permítame cumplir mis derechos. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Somos todos ciudadanos, con y sin discapacidad. Recibí ayer un informe de Fundal, que es la Fundación para el Desarrollo Autónomo y Laboral, que muchos habrán recibido por email, esta fundación que promueve el trabajo y la vivienda digna y autónoma para personas con discapacidad de todo tipo, está haciendo encuentros con la sociedad civil y va elaborando las minutas de esos encuentros. Y me encontré con que cuando hacía una especie de diagnóstico de situación, decía, los entornos, el papel que desempeñan los factores del entorno es fundamental para facilitar o restringir la participación de las personas con discapacidad. Y fíjense que los entornos que marcan son los mismos que el Informe Mundial de Discapacidad del 2011. Habla de la falta de concientización de la sociedad, es la primera barrera, la falta de accesibilidad, consulta y participación, la falta de revisión de leyes, políticas y sistemas. No se dice que no hay leyes, hay, pero hay que revisarlas, actualizarlas. La falta de cumplimiento oficial de los cupos en sus organismos para las personas con discapacidad, la idea distorsionada en la mayoría de los casos de los empresarios sobre la discapacidad, etc. Estos factores, concluye, aíslan a las personas con discapacidad, dificultando los procesos de autonomía y el ejercicio de sus derechos. No habla de deficiencias, habla de obstáculos a las personas con deficiencias. Entonces, a lo que vamos es a tratar de desentrañar las raíces culturales de la discapacidad. Y el entender que la experiencia de la discapacidad, si bien se funda en una deficiencia, puedo objetivar, puedo ver, es en gran medida construida por el medio cultural, lingüístico y social. Esta campaña que hizo ADRA contra la palabra mogólico,
que aparece un joven que dice, cuando decís mogólico, no me estás insultando, me estás discriminando. O sea, es una campaña que 20 años atrás hubiera sido impensable, hubiera habido alguien que hablara por los jóvenes con síndrome de Down. Hoy es el mismo joven con síndrome de Down que hace el reclamo. Bueno, también desde esos niveles la discapacidad, desde lo cultural, desde lo lingüístico, desde lo social, esto de hablar con eufemismos, tener miedo de ofender. Bueno, hay gente que le gusta la palabra discapacidad, hay gente que no, discutámoslo. Pero lo importante, que estoy hablando de personas, y lo importante no solo es el término, sino el respeto a la persona. Entonces de ahí vamos un poco entrando en materia de esta jornada. Yo me voy haciendo como, entregando la posta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un enfoque social, de una perspectiva de derechos, y estamos hablando de personas con y personas sin discapacidad, y estamos hablando de beneficios o de derechos. Beneficio es una palabra que todavía venimos arrastrando, que venimos utilizando. Bueno, en realidad lo que tenemos que trabajar es por los derechos de todos. Y la pregunta es, ¿hay una necesidad y urgencia en el cumplimiento de la normativa internacional consensuada? ¿Por qué no se lleva a la práctica lo que se predica desde documentos nacionales e internacionales? Fíjense ustedes que esta cita breve es de 1980, es de mi época, como dice Horacio, de los contemporáneos. Somos todos contemporáneos, incluso Claudio Espósito es contemporáneo. Será más joven, Horacio. Vamos a ser coetáneos. Claro, muy bien, pero somos todos contemporáneos. Bueno, fíjense ustedes que en 1980 en los borradores del Programa de Acción Mundial se escribía: una sociedad que excluye a un cierto número de sus miembros es una sociedad empobrecida. Las personas con discapacidad, 1980, no deben ser consideradas como un grupo especial con necesidades diferentes de las del resto de la comunidad, sino como ciudadanos corrientes que experimentan dificultades especiales para lograr la satisfacción de sus necesidades humanas ordinarias. No le demos más vuelta. Hace 30 años que hay mucha gente que sabemos que las personas con discapacidad son personas, y sabemos que las personas sin discapacidad en cualquier momento podemos ser personas con discapacidad, porque ese es otro tema. Parece que la discapacidad es de los discapacitados. Y en realidad, todos los que estamos acá podemos tener más discapacidades adquiridas o podemos adquirir discapacidad. Pero esto de, incluso muchas veces cuando uno habla de necesidades de las personas con discapacidad, habla de necesidades en relación a la deficiencia. Y de lo que nos olvidamos es de que las personas con discapacidad, por empezar, tienen las mismas necesidades que cualquier persona. Esto es una cosa, esto de la diversidad, de la discapacidad, de las mismas necesidades, de la construcción de sus deseos, de sus vocaciones, de no poner techo, de no poner piso. El síndrome de Down no podrá hacer esto. Ese enano trabajará en un circo. Eso del destino, de esas profesiones. Pero hay que terminar con todo eso. Eso es lo que hay que realmente empezar a cambiar, empezar a deconstruir. Por eso hay que trabajar con buenas prácticas. La primera práctica básica es la concientización comunitaria, y se debe trabajar con la sociedad, con las mismas familias de personas con discapacidad, con los grupos de pares, con las profesiones y los profesionales. Cuando digo las profesiones, me refiero, no debe haber maestros que digan, bueno, a mí esto no me lo enseñaron, yo no sé tratar chicos con discapacidad, a mí no me enseñaron. A todo el mundo se le tiene que enseñar a tratar con chicos, a todo el mundo, a todo docente con chicos. Después se verá si recurre, si se busca más información, si se piden apoyos. Pero un niño con discapacidad es un niño. A vos te enseñaron a trabajar con niños. Las profesiones, la currícula universitaria debe ser diversificada, debe ser ampliada. La parte de los profesionales también tenemos que tener idea de ética y de servicio, y trabajar los ámbitos cotidianos. Bueno, cerrando,
Sabemos que la ciudadanía acepta la diferencia, pero no la desigualdad.